Puga, que ya se encuentra con nosotros en Reporteros MX. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo lo trata la vida? Estimado Manuel, muy bien. Por aquí está un gato, a ver si no se aparece en la pantalla. Y fíjate que tú tocaste un tema que me parece relevante, que es la cuestión del lenguaje. Mira, yo toda mi vida he sido profesor de matemáticas. Me ha tocado trabajar con el lenguaje más sofisticado que exista en la historia de la humanidad, que es el lenguaje matemático. Y a mis estudiantes, muchos de ellos hoy ingenieros, pues yo siempre les decía, primer requisito para que entiendas un lenguaje sofisticado, específico, científico, matemático, tu primer requisito, Manuel, y público de Sin Máscaras, es el manejo del español. Es el primer requisito. Yo me manejaba con estándares de competencias para la formación de ingenieros contemporáneos y prácticamente varios de estos estándares, por ejemplo, de la Academia de Ingeniería o estándares internacionales como ABET, Accreditation Board of Engineering Technology, te marcaban el manejo del lenguaje. Y dice Maracuzamba que mi gato tiene más audiencia que Rivapayazo, ¿no? Entonces, mira, si Adriana y tú me permiten compartir pantallas, Manuel, lo que quiero compartir con tu público es una cuestión que tiene que ver con justamente el manejo del lenguaje, pero más que con el manejo del lenguaje, tiene que ver también con un intento de manipulación de la opinión pública. Mira, comienzo con esto. Vamos a darles, Manuel, una clase conjunta de lenguaje, de español, a estos chayoteros como Rivapayazo que se creen periodistas profesionales o al Reforma, ¿no? Que usan con bastante soltura términos imprecisos que exhiben, Manuel, ignorancia o mala leche. Ah, no hay de otra, ¿eh? Aquí no hay de otra. Y saludo a Enrique Zambrano que me manda saludos. Mira, y ya mi gato aquí está insistiendo que quiere aparecer en pantalla. Manuel, no hay de otra. Ignorancia o mala leche. Todos los que hablan en México de campo de exterminio o lo hacen desde la ignorancia, que significa no saben, o lo hacen de mala leche con querer manipular. Y aquí está un ejemplo, Reforma del 12 de marzo. Hayan campo de exterminio. Mira, vámonos con palitos y bolitas. Palitos y bolitas. A ver, Manuel, tú no le puedes llamar a las cosas como se te dé la gana. Eso es peor que Babel, no nos entenderíamos. Aquí está mi celular. Yo no le puedo llamar a este celular gato o estuche o sandía o ratón, porque eso sería una confusión enorme. Cuando yo a alguien le dijera, pásame mi gato, pensando en el celular, me pasarían a mi gato Titus, pero yo no quería a mi gato Titus, quería al gato celular, pero al celular yo le estoy llamando gato, pero otro le está llamando sandía, y otro le está llamando desarmador, y otro le está llamando tornillos. A ver, no, Manuel, así no es. La historia de la humanidad y el manejo del lenguaje es una codificación universal de darle un nombre a objetos con ciertas características. Y cualquiera lo puede checar. Mira, todo el mundo tenemos acceso en línea al diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Nos guste o no nos guste, eso es un estándar. Bueno, todo el mundo puede verificar lo que está ahí. Miren, un campo de concentración
es un recinto cercado para reclusos. Ojo, Manuel, especialmente presos políticos y prisioneros de guerra. Campos de concentración. Los nazis en Alemania o las dictaduras militares en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, que utilizaban campos de concentración. Por ejemplo, el Estadio Nacional de Chile, en el golpe de Estado contra Salvador Allende, se convirtió en un campo de concentración. Concentración. Presos políticos. En varias mañaneras, la presidenta de la República ha hablado de cuando era el Estado. Y Manuel Moya, saludo a mi gato Titus. Ahora, fíjate abajo, Manuel. Campo de exterminio. Para empezar, es un campo de concentración. O sea, no existe campo de exterminio sin que primero sea un campo de concentración. Para hablar de campo de exterminio, primero tiene que ser un campo de concentración. ¿Todos los campos de concentración son campos de exterminio? No, no. En la Alemania nazi, para que nos hagamos una idea, hubo aproximadamente entre 1000 y 1200 campos y subcampos de algunos de concentración y otros, ojo, de exterminio. ¿Había todo campo de concentración es un campo de exterminio? No. No. En Alemania, y son famosos los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. ¿Qué caracteriza, Manuel, a un campo de exterminio? Lo que caracteriza a un campo de exterminio es algo atroz, atroz. Se trata de campos para el asesinato masivo, industrializado. Esos eran los campos de exterminio, asesinatos masivos, industrializados. Asesinatos masivos, industrializados. Mira, todo mundo nos podemos meter y todo mundo lo puede checar. Definición en Google, campo de exterminio. Y lo pueden verificar porque son páginas tras páginas, Manuel, que cuando uno pone campo de exterminio, como podemos ver ahí, invariablemente te mandan como referencia a los campos de exterminio nazis. Inmediatamente, a nivel internacional, los historiadores hacen siempre una diferencia entre campo de concentración, que son para prisioneros, para trabajo forzado, eso es un campo de concentración, y campos de exterminio, que fíjate, los campos de exterminio, a diferencia de los de concentración, han sido construidos para asesinatos masivos industrializados. Es decir, desde el diseño, un campo de exterminio ha sido diseñado con instalaciones, hornos crematorios, gas, formas de llegada, barracas, etcétera, han sido diseñados para el exterminio masivo de personas. Entonces, en ese sentido, me parece de muy mala leche, incluso, Manuel, que se hable de campos de exterminio, porque me parece
que se ofende a las personas. Y el otro término de moda, Manuel, el financiero, ¿no? Teuchitlán, el Auschwitz mexicano. No tienen ni idea, Manuel, el Auschwitz. Mira, ahí está la BBC, el corresponsal de la BBC en México. Somos el Auschwitz mexicano. Mira, no tiene ni idea del significado en Europa de Auschwitz. Aquí están fotos de Auschwitz. Arbeit macht frei. Esa era la frase, el trabajo nos hará libre, que aparecía en todos los campos de concentración nazis, algunos de los cuales también eran campos de exterminio. Fíjate, Manuel, esto es solo un ejemplo, y bueno, una crítica a todos los que hablan de campo de exterminio. Por eso decía Manuel, es ignorancia o mala leche. Ignorancia es porque no saben. Si alguien como el financiero, como el corresponsal de la BBC, se va a atrever a ligar Teuchitlán, Rancho Izaguirre, con Auschwitz, en Europa ya le estarían dando zapes, porque decir Auschwitz, pronunciar esta palabra, porque hay varios campos famosos, ¿no? Pero creo que el más famoso es Auschwitz. Está también Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen, Dachau, pero creo que el más famoso es Auschwitz. Mira, solo en Auschwitz, Manuel, público de Sin Máscaras, solo en Auschwitz asesinaron a más de 1 millón de personas. En Auschwitz-Birkenau, el que era campo de exterminio. Solo ahí, 1.100.000. Repito, Auschwitz-Birkenau fue un campo de exterminio diseñado para asesinatos masivos, para el exterminio masivo de centenares de miles de personas. Dejo de compartir, Manuel, Adriana. En los campos de exterminio nazis, en la Segunda Guerra Mundial, fallecieron entre 17 y 20 millones de personas. Todo el Valle de México, Manuel, entre 17 y 20 millones de personas. Es ofensivo para toda la gente que sufrió la persecución nazi, que con mucha soltura hables de Auschwitz o hables de campos de exterminio, con toda la soltura del mundo. Yo vi tu crónica, vi varias, vi la de Hans Salazar, vi la de Contralínea, vi la de Juncal Solano, que hasta te la encontraste, ¿no? Y que tiene un hermano desaparecido, Juncal, por cierto, y ahí en esa zona, de Jalisco. Entonces, a mí me parece que sí debemos criticar, Manuel, a esta exageración, porque te repito, gente como esta del Financiero o el corresponsal de la BBC y sus editores, y todos los que han utilizado campo de exterminio, son ignorantes, es decir, desconocen historia universal. A mí me la contaron en la prepa, en mis cursos de historia universal, pero más bien es querer magnificar un hecho. Yo vi tu crónica, Manuel, un terreno baldío con alguna instalación, que tú digas, oye, eso es un campo. Digo, basta que estos que quieren exagerar le metan en Google campo de exterminio nazi, Auschwitz, Buchenwald, Treblinka, y le piquen a la pestaña imágenes para que se den cuenta de cómo son los campos de exterminio. Mira, ni Pinochet tuvo campos de exterminio. Tuvo campos de concentración, sí, el Estadio Nacional, el sur de Chile,
Las dictaduras han tenido campos de concentración. 30,000 desaparecidos en Argentina no vienen de campos de exterminio, ¿sí? Entonces, es muy mala leche, que además ya termino, Manuel, porque hay una cosa, en matemática le llamamos invariante, que es que se repite. Y desde que empezó lo del Rancho Izaguirre, se repite una palabra, Jalisco, 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 Cártel Jalisco, Teuchitlán Jalisco, Tala Jalisco. Y estos medios, no, Claudia Sheinbaum, colectivos que se van a parar al Palacio Nacional de Ciudad de México en vez de irse a parar al Palacio de Gobierno Estatal de Guadalajara, enfrente de Pablo Lemus. Gente que le reclama a la presidenta Claudia Sheinbaum por delitos del fuero común, que son obligación de la Policía Municipal de Teuchitlán, gobernada por Movimiento Ciudadano, y el estado de Jalisco, gobernado por Pablo Lemus y antes por Enrique Alfaro, que nadie, yo no he visto que Televisa, Televisión Azteca, Radio Fórmula, Grupo Imagen estén indignados. Por ejemplo, ¿has oído hablar a Cascabel Hernández, indignada de que Enrique Alfaro se esté tomando champaña y se esté divirtiendo en Europa, mientras a una hora de la capital se descubre este campo? Mira, que hayan asesinado personas ahí, yo creo que sí, yo sí lo creo, ¿eh? Y en parte, pues porque señalaron que había restos, porque han salido algunos testimonios de gente que logró salir, por testimonios de madres y padres buscadoras, se habla de alguna cosa. Faltan los indicios. Apenas hoy en la madrugada, la Fiscalía General de la República se hizo cargo de esas instalaciones. Pero forma parte, Manuel, de los que generaron el problema. Aquí lo hemos comentado. El nacimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación se da en 2007. Crece, se consolida, se extiende de Jalisco en el gobierno de Felipe Calderón, manejado por un narco, Genaro García Luna. Y este cártel se siguió consolidando y expandiendo en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Entonces, los mismos que hablan de campo de exterminio, pues a los primeros que le tendrían que reclamar y pedir cuentas y que venga a dar la cara es Enrique Alfaro. La verdad. Dice José Luis García, ¿usted cree que Rivapayaso le puede entender al español? Pues mira, Manuel, Rivapayaso debería... ¿Qué opina de la campaña que ha emprendido Raimundo Rivapalacio y el Financiero? Porque opiniones como la de usted, doctor, que no son retóricas, son argumentadas con datos históricos, con fechas históricas, con antecedentes históricos, con uso de la lingüística, de la etimología, de una definición clara, no con retórica, sino con datos duros. Si se inserta ese argumento en el debate público, antes, por ejemplo, en otros temas se intentaba invisibilizar, callar, pero aquí parece destruir al que lleve esa argumentación, esa narrativa, doctor, porque entonces en automático uno se convierte en defensor del régimen, en palero del régimen, en un acomodado. Bueno, los que fuimos a dar testimonio de la mañanera, doctor, se nos ha, claro, en sus términos, ¿no? Incluso la propia presidenta el día de hoy recomienda pues ni siquiera pelarlos, pero si hay una búsqueda de destrucción, aquel que sostenga cosas como la que usted dice, doctor. Por eso mismo le pregunto, y coincido con el chat, ¿a esta gente lo entiende
o realmente ni siquiera les importa entenderlo, sino movilizarlo lo más pronto posible ante la posibilidad de que se les vaya la narrativa de las manos de que esto era un campo de la Segunda Guerra Mundial? Mira, Manuel, Riva Payaso, el financiero, todos estos que hoy se escandalizan, firmaron el pacto de silencio de Felipe Calderón en 2011 para quedarse callados ante las decenas de miles de muertes de personas civiles que nada tenían que ver con la delincuencia organizada y a la que de manera asquerosa Felipe Calderón se refería como daños colaterales. Yo me pregunto en voz alta, ¿qué calidad moral puede tener Riva Payaso, Carlos Marín, Aguilar Camín, Loretito y toda esa ranfla de gente, Curcio, que luego salía en Canal 11, qué bueno que ya no está en Canal 11, ¿qué calidad moral pueden tener si ellos fueron cómplices de la sangría que comienza en este país en 2007? Hace 18 años, Felipe Calderón, para buscar una legitimación que nunca logró, por haber llegado con un fraude electoral a la presidencia de la República, yo creo que tú andabas, Manuel, en el Kinder Campanita hace 18 años, desató esta llamada guerra contra el narco que comenzó a ensangrentar este país. Porque los verdaderos responsables de todavía lo que estamos viviendo son los gobiernos del PRIAN. Así, ni más sencillo. Y mira, si me dejan compartir pantalla, pues una gráfica dice más que 1000 palabras. Y hay una gráfica que yo conservo, Manuel, que es esta, que son datos oficiales del INEGI, que es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Esta gráfica nunca, jamás la deberíamos de olvidar. Nunca más. Lo que está marcado entre los dos segmentos rojos viene en el de la izquierda, es el fatídico año 2007, cuando de manera insensata Felipe Calderón pone al narco Genaro García Luna, disque a una guerra en contra del narco. Un narco que desata una guerra del narco. Por cierto, Manuel, el señor Javier Lozano fue compañero de gabinete del narco Genaro García Luna. Y además está involucrado, acusado por el empresario chino Shen Liyue-gong de que tenía que guardar 200 millones de dólares que iban a ser utilizados en una guerra sucia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en caso de que se le permitiera ganar las elecciones en 2002. Vean esa gráfica. Tasa de homicidios era, Manuel, 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para el año 2011, esa tasa ya se había multiplicado por 3. Por 3. El triple de homicidios en tan solo 4 años. Se redujo tantito entre 2011 y 2015. Sí, Manuel, pero no se redujo de 4, se redujo de 12 y se redujo a 8. Aún así, el doble de la tasa de 2007. Y luego, como podemos ver, termina con el segmento vertical de la derecha, en el cual aumenta la tasa a 14. Si vemos en este periodo
trágico. Estamos hablando, Manuel, de que la tasa de homicidios en México se aumentó a más del triple en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y esa es la herencia que le dejan al gobierno de la 4T. Dejo de compartir la pantalla. Esa gráfica, yo no la olvido, Manuel, porque dice más que 1000 palabras. Depende de la edad que uno tenga. Tú no te acuerdas por tu edad, pero dependiendo de la edad, los que ya teníamos al menos 20 años en 2007, sí nos tocó ver cómo la gente moría en balaceras desatadas por las fuerzas de seguridad, por el ejército, por la marina, por la policía federal, y después moría la gente en retenes y luego decían que eran daños colaterales. Se asesinaba a jóvenes en fiestas, daños colaterales. Pusieron una bomba en Morelia, daños colaterales. Dice Carlos Vázquez, a él le tocaron varias balaceras en Tijuana, pero también en Monterrey. Manuel, yo tengo exalumnos del Tecnológico de Querétaro que fueron baleados en Saltillo, que salvaron la vida de milagro. Otro que trabajaba como juez salvó la vida de milagro en Baja California. Viajar al norte del país, Manuel, en la época de la supuesta guerra al narco. Mira, yo cuando comencé a apoyar al movimiento magisterial en contra de la reforma al Poder Judicial, estábamos en pleno apogeo. Y yo, por 5 poderosos motivos, me negué, a pesar de las invitaciones, me negué a viajar a Chihuahua, me negué a viajar a Tamaulipas, con mucho temor acudí a Durango y a Sinaloa, apoyando a maestras y maestros, por ejemplo, del MUD o de la CONACYN. ¿Por qué? Porque era riesgos, arriesgabas tu vida, Manuel, arriesgabas. Yo tengo familia que son ingenieros y exalumnos. Cuando trabajaban en el norte, tenían que ir a los lugares de trabajo, por ejemplo, para instalar antenas. No debían salir en la noche, estaban en el campamento, ni una chelita fría podría salir, porque corrías el riesgo de ser asesinado o ser secuestrado. Y una más para terminar. A mí no se me olvida, en el Tecnológico de Querétaro y en la Universidad Autónoma de Querétaro, en esa guerra desatada por Calderón, llegó un momento en el que se notó sensiblemente el incremento de estudiantes que venían del norte. Todos mis estudiantes, cuando entraban a mi curso, yo les preguntaba, porque yo hacía exámenes sábado, domingo y días feriados, hasta el 1 de mayo he hecho exámenes, y necesitaba saber si eran foráneos y cada cuándo regresaban a su casa, para saber si podían quedarse el sábado a hacer examen, o el domingo, ¿no? Y entonces ahí empecé a notar y pregunté que en Querétaro estamos acostumbrados a que te lleguen estudiantes de Guanajuato e Hidalgo, algunos del norte del Estado de México, uno que otro de Michoacán, de la zona colindante con Querétaro, pero básicamente ahí. Pero Manuel, cuando empecé a notar estudiantes que me decían, vengo de Baja California, vengo de Nuevo León, vengo de Tamaulipas, vengo de Coahuila, vengo de Chihuahua, vengo de Durango, vengo de Sonora. Ah, caray, me saltaba inmediatamente en el procesamiento. Todavía tengo mis gráficas que procesaba cada semestre. Y entonces hablé con mis estudiantes y les pregunté, ¿por qué vienen del norte a Querétaro? La respuesta fue por cuestiones de seguridad. Nuestros papás
nos están mandando a estudiar al Bajío, a Querétaro, a Ciudad de México. Eso, Manuel, a mí no se me olvida. Fue esta guerra insensata de los panistas de Felipe Calderón dirigida por un narco. Porque aquí en el chat estoy viendo que saludos a Egavidas, a Durango, ¿no? Y aquí estoy viendo, dice Rosa Pastel, que en esa época solía decirse Tamaulipas, ¿no? Haciendo la parte de lo que está. O Mataulipas. O Mataulipas, claro. Mira, yo todo esto lo platicaba. ¿Yo sabes de qué me preció, Manuel? Tener contacto muy estrecho con mis exalumnos. Por lo tanto, yo siempre les preguntaba dónde trabajan, cuánto ganan, si están trabajando en su área. Por eso tengo cantidad enorme de alumnos que trabajan en Pemex, Comisión Federal de Electricidad, en la industria automotriz, clúster aeronáutico, en todos lados. Y ellos son los que me contaban de esta situación. Les cuento otra anécdota porque vale la pena, Manuel. Mira, me encuentro en Querétaro a un exalumno de ingeniería mecánica. Yo tenía tiempo que no lo veía. Plaza de Armas, Querétaro. Le pregunto, ¿dónde andas? Hace tiempo que no te veo. Dice, no, es que yo estaba trabajando en San Luis Potosí. Estoy hablando de la época de Calderón, entre 2007 y 2012. Y luego le pregunto, ¿y estás de vacaciones? No, dice, ya me regresé. Y le digo, ¿por qué? No, profe, se ha puesto bien duro. Él trabajaba en una empresa de la industria metalmecánica en la venta de equipos. Les iba muy bien. La sede de la empresa, San Luis Potosí. Se ampliaron hacia el norte. Vendían en Tamaulipas, vendían en Nuevo León. ¿Qué pasó en esa época? Empezaban a secuestrar y asesinar a ingenieros. A secuestrar ingenieros en sistemas computacionales para de manera forzosa trabajar para el narco en Tamaulipas. Entonces llegó el momento en que su empresa en San Luis Potosí les dijo, preferimos cerrar nuestros negocios en Tamaulipas para proteger su seguridad. Bueno, y yo le dije, ¿y entonces estás en San Luis Potosí? No, estoy en Querétaro. ¿Por qué? Pues porque yo estaba entregando equipo que compraron, 3 de la tarde, entran al lugar donde yo estaba entregando el equipo, con metralletas, comienzan a disparar, masacre. Dice, yo tengo 2 niños pequeños. En ese momento dije, me regreso a Querétaro aunque no tenga trabajo. No puedo dejar a 2 niños pequeños huérfanos. Manuel, ese era el mundo de la supuesta guerra al narco, en la que eran abrazos y balazos, abrazos y balazos, protección a los cárteles. Manuel, no se puede explicar de ninguna manera la potencia de los cárteles en 2019, más que la única explicación es que fueron apapachados por los gobiernos del PRIAN. No se puede explicar de una u otra manera. A ver, que nos expliquen los del PRIAN cómo es que un cártel en Jalisco tiene hoy extensiones en África, en Europa, en Sudamérica. ¿Cómo salieron de Jalisco? Bueno, ¿Cómo llegaron a nivel nacional? Curiosamente, toda la extensión, toda, se da en los gobiernos del PRIAN. Yo creo que Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, Jorge Romero, Marco Cortés, Javier Lozano, la Botarga Gálvez, nos deben una explicación a mexicanas y mexicanos, porque cuando ellos dicen, no, es que Calderón sí combatió, a ver, ¿cómo que combatió? Pues se tenía un narco. ¿Cómo va a combatir un narco a los narcos? Que combatiera ciertos carteles para beneficiar a otro narco es otra cosa. De hecho, hace poco descubrieron un laboratorio en Kenia, África, del cártel Jalisco, nueva generación. Digo, para
para tenerlo en el radar. Doctor Ángel Valderas, como siempre, un privilegio y un placer escucharle. Le agradezco mucho estos minutos y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales. Y te felicito por dos cosas. Poca gente ha estado poniendo atención en el lenguaje que a mí me parece clave. Al primero que escuché fue a ti. Y segundo, pues por el streamer. O sea, ya hasta había que la doctora Claudia decía, ya casi ahí están en segundo lugar. Mira, mis redes sociales, Ángel Valderas, ahí en pantalla está mi dirección de X. También estoy en Blue Sky, en Facebook, en YouTube. Y el artículo que yo publico en el Universal Querétaro, ahora lo estoy publicando los lunes. Por lo tanto, ya pueden tener acceso en internet, basta que le pongan Universal Querétaro Ángel Valderas y aparecen los artículos que ahora se están publicando en la edición, digamos, en papel los lunes, pero la pueden conseguir desde cualquier parte por internet. Doctor Valderas, gracias. Las recibo Manuel, pues a seguirle echando ganas, a seguirle echando con éxito, necesitamos este tipo de voces. Y sí, creo que fue una cubetada con agua fría que ustedes hayan ido, que hayan documentado, que hayan mostrado, porque por eso están molestos, Manuel. Les pegó muy duro en su narrativa. Bueno, pues saludos a todos y gracias a Lluvia y a la gente que me manda mensajes como Antonio Leroy, Rosa Díaz, Jessy Romero. Saludos, doctor. Le agradezco mucho. Un abrazo.